Buenas tardes. Mi nombre es Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos. Soy juez penal en el Distrito Judicial de Acuña y también soy profesor de Derecho Constitucional Mexicano en la carrera de Derecho de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila en la Unidad Norte, precisamente en la carrera de Derecho de esa institución. Soy exalumno de la Facultad de Jurisprudencia y en ese sentido es para mí un honor y un gusto participar en el proyecto de Apuntes Juris 2020 que surge por iniciativa del profesor Alfonso Yáñez Arreola, quien está buscando reaccionar de manera positiva y desde el ámbito universitario o académico contra los efectos colaterales de esta pandemia que está afectando nuestro estado. Se busca con ello no interrumpir el estudio del derecho de los estudiantes de nuestra querida institución. El objetivo que me propongo el día de hoy es analizar la unidad número 7, se llama el Poder Ejecutivo Federal y se basa en el análisis teórico jurídico, así como también práctico del Poder Ejecutivo en México y su organización. Como texto base llevaremos como guía el texto de Felipe Terna Ramírez, Derecho Constitucional Mexicano, y las lecciones de Derecho Constitucional de Antonio Carlos Pereira Menau, además de la norma fundamental. Podemos decir que el sistema presidencial en México es un régimen político característico de estados democráticos contemporáneos, como lo es también el sistema parlamentario. Los principales elementos que distinguen este tipo de sistema lo es que el jefe de estado es el presidente y es elegido popularmente. No puede ser despedido de su cargo por votación del Parlamento o del Congreso y su periodo de gestión está preestablecido. Además, el presidente encabeza o dirige el gobierno y para ello designa a su grupo de colaboradores, como lo son los secretarios de Estado. Las fuentes de esta institución se pueden remontar a la Constitución de 1824, que recibe su influencia a su vez de la Constitución norteamericana de 1787 y la Constitución española de 1812. Asimismo, las constituciones federales y las normas que establecieron el sistema de dirección del gobierno en nuestro país siempre han pugnado por el sistema presidencial una vez que fue establecido por la Constitución de 1824, ya en su vida libre de México. En los rasgos del sistema, para Pereira Menau, establece que el poder ejecutivo es unitario, esto es, no existe un poder neutro, no son compatibles la monarquía constitucional y el presidencialismo, y que el jefe de Estado es el jefe de gobierno también. El ejecutivo recibe el poder del electorado, por lo tanto es responsable solo ante el electorado. No existen votos de confianza ni mociones de censura, que son característicos del sistema parlamentario. El poder ejecutivo no puede disolver las cámaras. La duración del mandato, como dije, está preestablecido y el presidente es independiente del poder legislativo. Es decir, no puede tener un escaño en virtud del principio de separación de poderes. En cuanto a ciertos matices parlamentarios del sistema presidencial, el autor Terna Ramírez establece que existe en el caso nacional ciertos aspectos que pudieran darnos un parecido con el sistema parlamentario, como lo es que el presidente de la República tiene la facultad de iniciar leyes de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 71 y 72 constitucionales, el refrendo de los secretarios de Estado del asunto que corresponda en los casos de reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes que firme el presidente de la República. Para ser obedecidos necesitan la firma del secretario del ramo, atento a lo que dispone el artículo 92 constitucional, así como también la designación de los presidentes interino y sustituto, que establece el artículo 84 y 85 constitucional, o que los secretarios de Estado y sus organismos centralizados o descentralizados puedan o deban comparecer ante el Congreso a rendir cuentas en términos de lo que dispone el artículo 93 constitucional. Estos matices, de acuerdo con el autor, si bien es cierto pudieran representar un aspecto parlamentario, no lo son en general, puesto que no evitan que el presidente o el poder ejecutivo esté sometido al poder legislativo. El poder ejecutivo en nuestro país es unipersonal. Esto lo establece el artículo 80 de la Constitución cuando menciona que el presidente de los Estados Unidos mexicanos es el detentador del supremo poder ejecutivo de la Unión.
así como lo establece el artículo 80 constitucional, que solamente es una persona el titular. Los secretarios de Estado y los miembros o jefes departamentales no forman parte del dicho poder, sino si se pueden considerar como trabajadores o empleados de confianza del presidente. Entonces vemos pues que para que un presidente sea electo es necesaria la designación directa, la elección directa de los electores por mayoría o pluralidad de votos. Entonces, en México el sistema electoral es el que define quién es el presidente de la República, y esto es en base al principio de mayoría relativa. De acuerdo con lo que dispone el artículo 81 de la Constitución, la elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. Entonces, la persona así elegida, dijimos, será denominado presidente de los Estados Unidos mexicanos. Los requisitos de elegibilidad del presidente son, en principio, ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicana y haber residido con 20 años de anterioridad a la elección en el país, tener 35 años cumplidos, haber residido durante el último año previo a la elección en el país, no estar en servicio activo para el caso de pertenecer al ejército o haberse separado con 6 meses antes de la elección, si fue secretario o subsecretario de Estado, si fue fiscal general de la República, gobernador o haya gobernado la Ciudad de México, también tendrá que haberse separado del cargo con 6 meses antes al día de la elección, y no tener alguna causa de incapacidad de las establecidas en el propio artículo 83 constitucional. Esto es, haber desempeñado el cargo de presidente de la República con cualquier denominación en una fecha anterior. De aquí nos vamos pues al análisis del tema del mandato fijo, que por mandato vamos a entender todo encargo o comisión o actuar en representación de alguien. Los actos o facultades que el gobernante tiene derivan propiamente de la Constitución y son electos, obviamente en el caso del presidente, por mayoría del pueblo. Por ello es que se actúa en nombre y en representación de esa mayoría o de ese pueblo. Según el artículo 83 de la Constitución, el cargo de presidente de la República inicia el 1 de octubre y dura en el ejercicio por 6 años. Existen varios supuestos de sustitución del cargo de presidente, como lo son los casos del presidente interino, el presidente sustituto y el presidente provisional, que se puede generar en diferentes contextos, como lo es que al concluir un periodo constitucional no se haya convocado elecciones, o bien las que se hayan convocado no resulten validadas, cuando se le revoca el mandato al presidente, cuando al iniciar el periodo constitucional haya falta absoluta del presidente, o bien que la falta absoluta se genere en los 2 primeros años del periodo para el que fue elegido o en los 4 últimos años. En estos contextos se puede generar una sustitución presidencial y está reglamentada en los artículos 84 y 85 constitucionales. Así establece este primero de los numerales que a falta absoluta del presidente será el Congreso quien nombre al presidente interino o sustituto, pero de manera provisional estará ejerciendo las riendas del Poder Ejecutivo el secretario de Gobernación. En ese sentido, cuando la falta absoluta ocurre en los 2 primeros años, el Congreso de la Unión, con el voto de las 2/3 partes de los integrantes de las cámaras, se constituye en colegio electoral y nombra a una persona como presidente interino. Asimismo, dentro de los 10 días siguientes a dicho nombramiento, expide la convocatoria para que se elija de manera directa por el pueblo a una persona que concluya ese periodo constitucional para el que fue elegido el que no llegó a desarrollar. El periodo de elecciones dura entre 7 y 9 meses. Entonces vemos que una vez que sea elegido el presidente, tendrá que rendir protesta en los 7 días siguientes al periodo electoral ante el Congreso. Entonces de aquí vemos pues la elección de presidente interino, que es por falta absoluta del presidente en los 2 primeros años y por los contextos que ya hemos anunciado. También puede surgir un presidente sustituto que se elige por el Congreso o se nombra por el Congreso cuando la falta absoluta acontece en los últimos 4 años. En este supuesto no hay elecciones, es decir, se designa directamente al presidente sustituto bajo el procedimiento del presidente interino. Y el caso del presidente provisional, que la propia Constitución establece en quién recae ese nombramiento, como lo es el secretario de Gobernación, como ya anunciamos, como lo es el presidente del Congreso,
si se le revoca el mandato al Ejecutivo o el presidente de los senadores, de la Cámara de Senadores, cuando haya falta absoluta del presidente al iniciar el periodo para el que fue elegido. De aquí se enmarca también el principio de no reelección, que al decir de Tena Ramírez pretende arreglar temas de civismo y de cultura. Es decir, en la historia de nuestro país hay una prohibición relativa a reelegirse después de haberse desempeñado el cargo de presidente de la República. En el caso de Díaz y en el caso de Álvaro Obregón son dos ejemplos donde personas que lograron la titularidad del Poder Ejecutivo pretendieron permanecer en el poder modificando la propia Constitución. Entonces el principio de no reelección ataca precisamente esa posibilidad de afectar la democracia. El artículo 83 de la Constitución establece que en ningún caso y por ningún motivo una persona que haya desempeñado el cargo de presidente de la República podrá volver a desempeñar ese puesto. Hay una mención del autor Pereira Menau sobre el presidencialismo del modelo norteamericano y que dice que en este contexto, en este sistema, el presidente tiene un gran poder, pero también tiene grandes controles. En el caso de Hispanoamérica, el presidente tiene un gran poder, pero no tiene controles. Entonces, esto ha derivado en recubrir dictaduras reales con un barniz constitucional. Entonces, esta crítica que hace el autor va en contra del presidencialismo mal ejercido en algunos países de Hispanoamérica, de los cuales México no es la excepción, por los casos que tenemos, como dije hace un momento, de Porfirio Díaz y de Álvaro Obregón, quienes pretendieron prolongar su mandato. En cuanto a las características de la Administración Pública Federal, esta es centralizada y paraestatal de acuerdo con lo que dispone el artículo 90 de la Constitución. Esta es una materia que se analiza en otra, como lo es el derecho administrativo, donde se profundizan las diferentes connotaciones, características y requisitos de este tipo de sistema, pero se ha insistido que es desde el punto de vista constitucional donde tiene su base y donde se empieza el análisis de la forma de cómo se organiza el gobierno. De aquí se generan lo que son las atribuciones del presidente, es decir, en cuanto al ejercicio del poder por el presidente de la República, de acuerdo con lo que dispone el artículo 89 de la Constitución, puede tener facultades administrativas, puede tener facultades normativas o de creación normativa, facultades jurisdiccionales y facultades propiamente de gobierno. Entonces, de este análisis del artículo 89 en sus diferentes fracciones podemos agrupar las diferentes atribuciones del presidente en aquellas de índole administrativa, cuando tiene solamente la intencionalidad, la norma de generar una cuestión orgánica para que pueda cumplir con la función. Las facultades de creación normativa las establece el artículo 89 fracción primera, cuando le da al presidente la posibilidad de emitir reglamentos o ejercer la facultad reglamentaria, y facultades jurisdiccionales cuando interviene en la designación de ministros, cuando presta auxilio a la Suprema Corte en el desarrollo de su función o cuando ejerce funciones materialmente administrativas a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en las juntas de conciliación y arbitraje, o al declarar el derecho por medio de los procedimientos económicos coactivos. Fuera de ese tipo de atribuciones que tiene el presidente, todas las demás son de gobierno, entendiendo por gobierno el dirigir la nave, es decir, dirigir los destinos de, en este caso, el pueblo o la nación que le dio el mandato. Entonces, para ello pues entran cuestiones de organización, como lo es el tema de la soberanía, la protección de la soberanía a través del ejército y las diferentes instituciones policíacas en cuanto al orden público, así como también el llevar a cabo actos de gobierno que vengan a beneficiar a la población. Es así como pues podemos dar un repaso de esta materia, de este tema, que es parte del programa de estudios de nuestra facultad, que está hermanada con el plan de estudios de la Facultad de Jurisprudencia y sirva pues para contribuir en parte con este gran proyecto que está impulsando el profesor Yáñez Arreola. Entonces me despido de ustedes, no sin antes agradecer esta oportunidad de participar en este proyecto de la facultad como exalumno de la misma, y no me queda más que agradecerles su atención. Ubi Jus, Ibi Societas. Muchas gracias.